Bienvenidos nuevamente a otra sección del seminario de cierre fiscal de SmartTax, en celebración de los 25 años de Restrepo y Londoño SAS. El día de hoy quiero hablarles sobre la importancia que tiene la propiedad intelectual, que sepamos a qué nos referimos cuando hablamos de la propiedad intelectual, qué valor se le puede dar a la propiedad intelectual y qué importancia tiene darle este valor dentro de una empresa o para también un sector del entretenimiento como puede ser el diseño, la moda, el desarrollo de software, etc. Cuando se nos habla de propiedad intelectual, por lo menos aquí en Colombia tendemos a confundirla o simplemente a resumirla en la propiedad industrial y además hacer referencia como si solamente estuviéramos hablando de las marcas o de las patentes. Y digámoslo como en la concepción general, solamente nos quedamos hasta allí en lo que es la propiedad intelectual. Pero realmente, a la luz del derecho, y por lo menos el derecho colombiano, la propiedad intelectual es esa rama que protege todas las creaciones intelectuales provenientes de un esfuerzo, de un trabajo o de una destreza del ser humano. Y que precisamente por ese trabajo y esa destreza es que es digno de un reconocimiento jurídico y debe protegerse como tal. Podemos decir que la propiedad intelectual es una modalidad sui generis o una modalidad muy especial de lo que conocemos normalmente como propiedad, porque no es la propiedad que vemos, no es la propiedad del ladrillo y del cemento que vemos siempre, sino que es una propiedad que es inmaterial, precisamente porque es una creación intelectual, es del intelecto humano. En ese sentido, en nuestro país, la propiedad intelectual se divide en tres grandes ramas, las cuales a su vez también tienen subdivisiones. Esas tres grandes ramas son la propiedad industrial, el derecho de autor y conexos y los derechos que tienen los obtentores de variedades vegetales. Entonces, para hacerlo, digamos, más sencillo y entender a qué nos estamos refiriendo con esto, cuando hablamos de la propiedad industrial, ahí hacemos referencia a lo que les explicaba ahorita al principio, la primera, como los signos distintivos, como se conoce aquí en nuestro país. Dentro de los signos distintivos encontramos las marcas, los nombres, las enseñas, los lemas comerciales, las denominaciones de origen y los nombres de dominio. Las marcas son lo que todos, digamos, creo que podemos conocer, que son las que hacen la referencia a distinguir un producto o un servicio dentro de un mercado específico. Los nombres, las enseñas y los lemas comerciales hacen más referencia a distinguir a un comerciante dentro del ámbito, digámoslo, comercial o de su mercado también específico. Las denominaciones de origen son muy similares a las marcas, digámoslo en el sentido de que hacen referencia a un producto, pero tiene que cumplir con ciertas características muy especiales dictadas por la norma en cuanto a, valga la redundancia, la denominación de su origen, su origen ya sea país o ya sea de las características que cumpla para tener una característica especial que lo hace digno de tener ese sello de denominación de origen. Y también, por último, los nombres de dominio, que son con los cuales nosotros identificamos las páginas web. Ese www. Lo que sigue después, si por ejemplo en nuestro caso, restrepoylondono.com, ese es un nombre de dominio y es objeto de protección de la propiedad intelectual. A su vez, dentro de la propiedad industrial, como encontrábamos los signos distintivos, también encontramos las nuevas creaciones. Y dentro de las nuevas creaciones encontramos las patentes y los diseños industriales. Aquí hacemos referencia, como su nombre bien lo dice, a las nuevas creaciones, a los desarrollos tecnológicos que también por el intelecto humano se han creado o se han desarrollado y tienen cierta importancia, ya sea para productos, para procedimientos que se ponen en un mercado y que necesitan una protección en cuanto a su forma de elaboración o de su proceso de fórmulas matemáticas, por ejemplo. Los diseños industriales suelen, digamos, asimilarse a las marcas porque hace referencia a un producto en especial, pero, digamos, ya en lo más específico que nos trae la norma, el diseño industrial hace ya más referencia a esa parte del producto que lo hace diferente a otro porque tiene, digamos, una parte utilitaria o una parte que lo identifica y lo hace superior a otro en cuanto a utilidad. Es importante decir que en Colombia, en nuestro país, todo el mundo de la propiedad industrial, es importante el registro. Cuando hablo del registro me estoy haciendo referencia a
registrar una marca, a registrar una patente, a registrar un diseño industrial, etcétera, cualquier tipo de propiedad industrial, registrarla ante la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Por qué? Porque hasta que no registremos ya sea la marca, la patente, el diseño o cualquier tipo de propiedad industrial, no podremos obtener derechos sobre el mismo. ¿Qué derechos podemos obtener? Derecho de licenciar, derecho de realizar una cesión, es decir, el derecho económico de explotar ese desarrollo o esa creación del intelecto humano. Hasta que no esté registrada no lo puedo obtener y no puedo ni siquiera oponerme a que un tercero lo utilice si no tengo registrado eso ante la Superintendencia de Industria y Comercio aquí en nuestro país. Es importante también recalcar que ese registro solamente va a operar, sobre todo en el tema de marcas, va a operar dentro de nuestro país. Es decir, por el hecho de que tengamos registrada una marca en Colombia, no quiere decir que la protección se nos vaya a dar en otro país. Si yo quiero tener la diferente protección en diferentes países, debo hacer el registro en cada una de las nacionalidades en las que yo crea que mi producto o mi servicio va a ser explotado. El secreto empresarial también hace parte de la propiedad industrial, pero a diferencia de los signos distintivos y las nuevas creaciones, este no debe registrarse, simplemente se deben cumplir unos requisitos o unas pautas que la misma norma nos trae para que se considere secreto empresarial. Dentro de esas pautas, valga la redundancia, que se siga conservando como derecho, que se cumplan con todas las disposiciones dentro de la empresa para que no se divulgue y precisamente pueda conservar su carácter de secreto para que pueda ser objeto de protección. Ya entonces siguiendo con la segunda, clasificación de la propiedad intelectual, es importante tener en cuenta el derecho de autor y los conexos. Esos son los derechos, digamos lo que, si bien es una sola rama, un solo mundo, se habla de derecho de autor y conexos porque no solamente vamos a hablar del autor, sino que también vamos a hacer referencia a los artistas, a los intérpretes y ejecutantes, a los productores de fonogramas y a los organismos de radiodifusión. Todos quedan cobijados dentro de esta rama de la propiedad intelectual. Sin embargo, se divide, digámoslo, en dos, como su mismo nombre lo dice. Uno es el derecho de autor y el derecho de autor es el que hace referencia específicamente al autor o al titular de los derechos de autor. No necesariamente el autor tiene que ser el mismo titular porque el autor, precisamente por ese valor que tiene el derecho de autor, puede haberse desprendido de la parte, digámoslo, económica o patrimonial de sus derechos. ¿Sobre qué recaen esos derechos? Sobre una obra que puede ser literaria, científica o artística. Y es importante que caigamos en cuenta que cuando hablábamos al principio, cuando yo les hablaba de las industrias que pueden, digamos, caer dentro de esta rama del derecho que es la propiedad intelectual, yo les hablaba del software. Y aquí es importante que siempre se tenga en cuenta que el software queda protegido como si fuera una obra literaria. Es decir, para el derecho colombiano, el proteger un software va a ser igual que proteger, por ejemplo, un libro o una obra literaria. Lo que les decía ahorita de dividir el derecho de autor y conexos, entonces ya vamos a hacer referencia a los derechos conexos. Esos son los derechos que van a tener, como bien lo vemos, no es esa persona que, por ejemplo, si nos vamos a referir a una obra musical, no es la persona que necesariamente escribió la letra o compuso la música de esa obra musical, sino que interpreta ya como tal la obra musical y la lleva a la realidad. Y ese puede ser, dentro de esas personas que la ejecutan,
puede ser el artista, que es lo que conocemos como cantante, el intérprete y ejecutante, que son todas las personas que para una obra musical o para grabar un fonograma, que es como se conoce ya cuando se graba la obra musical, intervienen con todos los instrumentos. Esos son los intérpretes y ejecutantes de la obra. Están también los productores de fonogramas, que ellos, digamos, no tienen automáticamente la protección de su derecho, ya que se reputarán, si no se pacta dentro de un contrato por escrito algo que sea contrario a esto, se van a reputar dueños de ese fonograma que ellos grabaron. Y esto en el entendido de que el productor del fonograma es quien está poniendo sus recursos de su bolsillo, está poniendo el esfuerzo para que se pueda llevar a la práctica esa obra musical que solamente estaba en el lápiz y papel. Entonces, él es el quien, por lo general, si no estamos hablando de un artista independiente, sino que estamos hablando de un artista que está, digamos, firmando con un sello musical, llámesele Sony, Universal, etcétera, es esa persona que está llevando a cabo todo el esfuerzo que requiere realmente explotar una obra musical. Y a su vez, y por último, están los organismos de radiodifusión que también tienen derechos conexos sobre sus programas o las difusiones de sus radioprogramas. Como ustedes, me voy a volver un poco en la presentación porque no vamos a ahondar. Ya les expliqué el derecho de autor y conexos, les expliqué muy bien la parte de la propiedad industrial y no vamos a ahondar tanto en la parte de los derechos de los obtentores de variedades vegetales, porque lo que queremos hoy explicar es sobre todo en el entendido de la propiedad intelectual, el valor que tiene, sobre todo para una empresa, el tema sobre todo de las marcas, derecho a autor, patentes. Y los derechos de obtentor de variedades vegetales son, digamos, de una parte muy específica de la propiedad intelectual que tiene un gran avance y significativa importancia en nuestro país. Está regido por así como yo les decía, la propiedad industrial, digamos que su entidad de protección va a ser la Superintendencia de Industria y Comercio. Se me pasó decirles que en cuanto al derecho de autor es la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Cuando hablamos de derechos de las personas que obtienen variedades vegetales, tenemos que hacer referencia al ICA. Esa parte, como les digo, de la propiedad intelectual es una parte como un mundo muy aparte de la propiedad intelectual y que no cobra tanta importancia para lo que queremos exponerles el día de hoy. Entonces, siguiendo en ese sentido, lo que les estaba diciendo yo al principio de que por qué en el entendido común siempre referenciamos a la propiedad intelectual, primero como propiedad industrial y la asimilamos como si fuera una sola, y siempre hablamos de marcas sobre todo. Y es porque los signos distintivos y en particular las marcas pueden llegar a representar el activo más importante para una empresa. Es importante porque, como les decía ahora que les explicaba el tema ya puntualmente de las marcas, no hay un signo o no hay una marca si no hay un producto o un servicio detrás de esa, que esa precisamente es su labor, identificar o distinguir dentro de un mercado a ese producto o ese servicio. Entonces, ¿cuál va a ser al final la utilidad o la parte práctica de tener registrada una marca o de tener registrado un signo distintivo? Me va a mí como empresario o como dueño o titular de esa marca, me va a contribuir a fidelizar al consumidor precisamente. No solamente con el producto o con el servicio que yo produzco, sino con el fabricante o el prestador del servicio que soy yo. Es decir, que mi nombre como comerciante siempre, digamos, tenga una representación y tenga una importancia y tenga una visibilidad. Ese va a ser en la práctica la importancia de tener los signos distintivos como las marcas o tener una nueva creación como una patente registrada. Podemos entonces, cuando hablamos de un signo distintivo debidamente registrado ante la Superintendencia de Industria y Comercio, o cuando hablamos de un derecho de autor, que también valga la aclaración, a diferencia de la propiedad industrial, que yo les decía que es importante en nuestro país el registro para que se constituya el derecho, para la luz del derecho de autor no es importante el registro para que se constituya el derecho. La protección del derecho de autor es automática y no por el hecho de no estar registrada la obra dentro del registro de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, no quiere decir que yo como autor no tenga derechos. Entonces es todo lo contrario. Aquí la importancia que va a cobrar el registro de una obra, ya sea musical, literaria, artística, científica, dentro de la Dirección Nacional de Derecho de Autor va a ser para temas probatorios y aquí es lo que les quiero explicar. Entonces, muy bien, si yo tengo registrado
un signo distintivo ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor o he creado una obra, yo puedo incluirlo o puedo tomarlo como un activo intangible. Es decir, yo puedo incluirlo dentro de mi contabilidad haciendo una respectiva valorización de ese activo intangible. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser parte de mi patrimonio, ya sea de la persona natural o de una empresa. ¿A qué me lleva esto en la práctica? A que yo ese activo intangible, llámese signo distintivo, llámese esa obra, yo puedo explotarla económicamente. Y creo que se los decía ahorita cuando les estaba hablando de la propiedad industrial, y es que yo puedo sobre un derecho de autor, yo puedo sobre una marca, sobre una patente, sobre un diseño industrial, yo puedo suscribir contratos de licencia, puedo suscribir cesiones, es decir, vender mis derechos, desprenderme de mis derechos. Cuando licencio, no me estoy desprendiendo de mis derechos, pero estoy otorgándole, digámoslo, entre comillas, un permiso a un tercero para que explote y utilice el derecho que yo tengo registrado o que he creado en mi nombre. Entonces, también al yo tener dentro de mi patrimonio o al yo tener incluido dentro de mi contabilidad como empresa ese activo intangible, pueden hacer parte de esos activos intangibles de operaciones empresariales como adquisiciones, fusiones, escisiones o cualquier otra organización empresarial. Para esto, sí es muy importante es que los contratos consten por escrito y además están sujetos a registro, ya sea ante la entidad, digámoslo, si estamos hablando de la propiedad industrial ante la Superintendencia de Industria y Comercio, o si estamos hablando de una obra, va a ser ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Ese va a ser el requisito, que conste por escrito y que además se registre ese contrato, ya sea de la cesión o de la licencia. Es importante, esto es más que todo lo que les acabo de decir cuando estamos hablando frente a una empresa que es dueña de ese activo intangible, pero también qué importancia va a tener entonces que se considere esa parte de mi patrimonio que está, digámoslo, dentro de los activos intangibles que hagan parte, ya sea derechos de propiedad industrial o derechos de autor, para una persona natural. Si yo como persona natural tengo registrado eso dentro de mi patrimonio, puedo incluirlo el día que yo falte o el día que yo liquide mi sociedad conyugal, si tengo una vigente, puedo incluirlo dentro de esa liquidación de la sucesión o de la sociedad conyugal. ¿Por qué? Precisamente, y puede que suene muy repetitivo, pero es que esa es la importancia, que van a ser parte de los activos que van a conformar esa masa sucesoral o esa masa de la sociedad patrimonial o de la sociedad conyugal. Esa es la importancia, darle ese valor para poderlo después explotar de esa manera. Hay también, digamos, cobra importancia el tema de la propiedad intelectual a la luz del derecho tributario o de los aspectos tributarios que se presentan frente a temas puntuales de este tipo de activos intangibles. Entonces, es importante que traigamos a colación el artículo 74 del Estatuto Tributario. En su numeral quinto, habla de que todas las personas obligadas a llevar contabilidad podrán registrar los activos intangibles, y así se les llama a esos activos intangibles que hacen referencia a la propiedad intelectual, activos intangibles formados internamente. Si bien la norma, si leemos tal cual como dice el Estatuto Tributario, está como vemos en la lámina, hace referencia a propiedad industrial, literaria, artística y científica, vemos cómo el Estatuto está confundiendo la propiedad intelectual, que es todo el mundo en concreto, y hace referencia como si fuera solamente la propiedad industrial, donde ya sabemos, según lo que les expliqué, que la propiedad industrial solamente es una parte de la propiedad intelectual, y les digo que lo confunde porque dice propiedad industrial y seguido dice tales como marcas, goodwill, derechos de autor y patentes de invención. Entonces mezcla toda la propiedad intelectual dentro de la propiedad industrial. La importancia entonces allí va a ser que el costo fiscal para las personas obligadas a llevar contabilidad y que registren esos activos intangibles formados internamente va a ser cero. Igualmente es importante digamos, para el mundo tributario, en cuanto a la propiedad intelectual, el registrar los contratos. Y por eso les decía yo que esos contratos de licencia o esos contratos de cesión que suscribamos sobre cualquier derecho de propiedad intelectual, es importante que consten por escrito y además que se registren para efectos de deducción de gastos por importación de tecnología, patentes y marcas. Se deben, además de registrarlos ya sea ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor o ante la Superintendencia de Industria y Comercio o ante el ICA también, sea el derecho de propiedad intelectual del que estemos hablando, es importante que se registren ante la DIAN.
y que se registre dentro de los 6 meses siguientes a los cuales se suscribió el contrato, para que se pueda tener derecho, digamos, a esta deducción. En materia, lo que estábamos hablando ahora era en materia de renta, ahora en materia de IVA, es importante tener en cuenta que cuando hablamos de licencia o de cesión de derechos de propiedad intelectual, se asemeja, digámoslo, en materia de licencia de software, a un contrato de prestación de servicios cuando estamos licenciando. Les decía yo ahora que la licencia no es la venta o la cesión. Yo cuando cedo o vendo mis derechos me estoy desprendiendo totalmente de ellos y hasta ahí tuve que ver con ellos. Cuando yo licencio, conservo mis derechos, pero simplemente estoy permitiendo que un tercero por un tiempo determinado y por un valor determinado que yo le dé pueda hacer uso y explotarlos económicamente. Entonces, para efectos tributarios, esa licencia, sobre todo de software, se va a asimilar al contrato de prestación de servicios. Cuando hablamos de propiedad intelectual, sí o sí tenemos que hacer referencia a la economía naranja o lo que conocemos como la ley naranja, que es la ley 1834 del 2017. Es importante porque precisamente todo esto que les he estado explicando a la luz del derecho, de qué significa o qué derechos son los que protege la propiedad intelectual, son precisamente los que se asemejan con las industrias creativas que protege la ley naranja. La ley naranja habla de las empresas de la economía naranja, reuniéndolas, digamos, dentro del sector cultura, tecnología y derecho de autor. Y dice que se considerarán industrias creativas las del entretenimiento, pueden ser música, moda, diseño, las de contenidos y medios, tales como radio, televisión, el sector editorial, el sector de la literatura, y del ocio, como el desarrollo de software, videojuegos y juguetes, así como las industrias creativas y culturales. Ahí ya se pueden agrupar muchas más de las industrias que en nuestro entender conocemos como industrias creativas, como son el cine, el teatro, el turismo, la arquitectura, artesanías, publicidad, artes visuales y escénicas. Si nos devolvemos a lo que les expliqué yo de qué es el derecho de autor, por ejemplo, esta última, rama de las industrias creativas están completamente cobijadas por ese derecho de autor, porque ahí nos estamos refiriendo a las obras artísticas, estamos hablando de obras cinematográficas, estamos hablando de obras musicales, estamos hablando de obras escénicas y además también estamos hablando de los signos distintivos, porque cuando hacemos referencia a las artesanías también pueden quedar cobijadas por la protección de estos. A su vez, entonces, esta norma lo que hace es, además de regular y además identificar realmente qué se va a entender como una industria creativa, lo que también cobra importancia es ese incentivo tributario que va a darle a las empresas que se dediquen precisamente a estas actividades creativas o a estas industrias creativas. Entonces, la norma nos dice que las rentas provenientes del desarrollo de industrias de valor agregado tecnológico y de actividades creativas tendrán renta exenta, estarán exentas del impuesto a la renta por 5 años, es decir, por 5 años, de una vez se cree la sociedad, como ya lo vamos a ver con los requisitos que tiene que tener, la tarifa será cero para el impuesto de renta. ¿Qué requisitos entonces se deben cumplir para acceder a este incentivo tributario? Que sea una sociedad constituida y que además de constituida haya iniciado las actividades realmente antes del 30 de junio de 2022. Este plazo del 30 de junio de 2022 cambió con la reforma tributaria,
o la ley 2155 del presente año, ya que antes la ley naranja establecía un límite máximo para constituir y para iniciar actividades de estas sociedades que se fueran a dedicar a las actividades creativas hasta el 31 de diciembre de 2021. Igualmente, la ley de economía naranja antes planteaba dentro de sus requisitos para acceder a los incentivos tributarios hacer una inversión mínima por parte de esa empresa que se constituía de aproximadamente 160 millones de pesos. La norma habla de 4.400 VTs. Con la ley 2155 de 2021 o la reforma tributaria actual, esa inversión mínima se rompe y ya no es necesario tener esa inversión mínima para poder acceder a los incentivos tributarios que trae la ley de economía naranja. Eso claramente es un respiro muy grande para los creativos o para los emprendedores de la economía naranja, que en muchas de las ocasiones no cuentan con estos recursos tan altos y además, por lo general, están iniciando de cero la actividad creativa o están incursionando dentro de la industria creativa. Esa sociedad, que además recomendamos que sea una sociedad por acciones simplificada, tiene que contar con domicilio en Colombia y su objeto social tiene que ser exclusivo para el desarrollo de las actividades que se enmarquen dentro de las industrias creativas. Debe tener mínimo 3 empleados. Dentro de esos 3 empleados no se incluyen a los administradores, es decir, representantes legales, por ejemplo. Y además se debe presentar un proyecto de inversión ante el Comité de Economía Naranja del Ministerio de Cultura, dentro del cual se justifique debidamente la viabilidad financiera del proyecto, la conveniencia económica del mismo y precisamente demostrar que su proyecto se califica o se clasifica dentro de la actividad que se consideran como economía naranja o de las industrias creativas. Como les decía ahora, es importante que constituyamos una sociedad si queremos acogernos a los beneficios o a los incentivos tributarios de la economía naranja, si estamos hablando de temas de propiedad intelectual, y en nuestro caso vamos a recomendar la sociedad por acciones simplificada como la manera más óptima para constituir la sociedad. Ya en ocasiones anteriores, en video tanto mío como de Tulio Restrepo, se ha hablado sobre este tema, entonces es importante que nos devolviéramos a ese video. Si lo quieren revisar, sería muy bueno para realmente darnos cuenta cómo se constituye, qué digamos son las minucias que puede tener el manejo ya como tal operativo de la sociedad por acciones simplificada, y que de esta manera podamos verla como mecanismo precisamente de acceder a estos incentivos que les estoy diciendo. Y asimismo que la veamos como mecanismo de protección del patrimonio, ya sea, como les decía, recuerden que todos los derechos de propiedad intelectual pueden estar en cabeza de una persona natural o también pueden estar en cabeza de una persona jurídica. Entonces, importante que conozcamos de qué se trata la SAS para que la miremos como ese mecanismo de protección del patrimonio, específicamente como mecanismo para proteger también los derechos de propiedad intelectual. Eso entonces es todo por hoy. Espero que les haya quedado muy claro y que además sigan viendo nuestros próximos videos, así como los anteriores que les explicaba ahora, y que sigan entonces en línea con nosotros visitando nuestro canal de SmartTax en YouTube, y que no se desconecten de nuestro seminario de cierre fiscal 2021. Muchas gracias.